Bueno, vamos a dar un saludo cariñoso a todos los oyentes, todos nuestros hermanos, dando comienzo a la Escuela de Ministerio de este día sábado a las 16 horas. Espero que tengan la oportunidad y el tiempo necesario para escuchar. Este día tenemos el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese capítulo que habla del Pentecostés. Es una historia tremenda y gloriosa lo que le sucedió allá a los hermanos en el tiempo primitivo, y esta palabra ha llegado hasta nosotros con el propósito de que también nosotros podamos experimentar lo mismo que ellos experimentaron, porque tenemos el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. El Espíritu Santo vino tal como lo había prometido el Señor Jesucristo. Él dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfano. Vendré a vosotros y enviaré la promesa de mi Padre para que esté con vosotros para siempre. Y hoy podemos disfrutar y valorar esta obra gloriosa que hizo el Señor. Él no falló en lo que prometió, sino que lo cumplió. Y los discípulos también, obedeciendo, estuvieron ahí en el aposento alto esperando el momento, esperando el día que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y claro, la gente que estaba alrededor, que escuchó y hubo este estruendo, de manera que se amontonó mucha gente ahí alrededor para saber de qué se trataba el asunto. Y claro, lo que ellos presenciaron le costaba mucho aceptar, porque los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y parecían gente que estaba ahí tan enamorada y embelesada con toda esa bendición que estaban recibiendo. De manera que hubo un momento muy glorioso, y la Escritura lo define de esta manera. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué experiencia tan tremenda! ¡Qué experiencia gloriosa! Ellos no conocían, no sabían nada acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Era la primera vez, y en ese momento ellos tuvieron esa experiencia tan gloriosa que sacudió el corazón de la gente. Luego vamos a ver cómo 3,000 personas recibieron a Cristo y se convirtieron al Señor por medio de esa experiencia tan gloriosa, tan maravillosa. Qué bueno sería para este tiempo un derramamiento del Espíritu Santo, como creo que está muy cerca, un derramamiento del poder de Dios sobre todas las iglesias, sobre todos los cristianos, sobre todos los hijos de Dios, aquellos que han soportado este año de prueba, de lucha, de dificultades. Yo creo que el Señor va a traer una tremenda recompensa, y no va a ser otra cosa sino que el derramamiento de su gloria, el derramamiento del Espíritu Santo. Había gente ahí alrededor cuando sucedió este milagro tremendo del descenso del Espíritu Santo, y habían venido de diferentes lugares y estaban en Jerusalén, una cantidad enorme de gente, y se amontonaron, y uno decía una cosa, otro decían otro, y algunos decían: están borrachos, mira cómo hablan, mira cómo actúan, están borrachos. Entonces el apóstol Pedro se para y dice: estos que ustedes ven no están borrachos, sino que ha sucedido algo, y es que se ha dado cumplimiento a la profecía del profeta Joel,
no sé cuántos años exactamente, pero algunos siglos antes ya Joel había profetizado que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Promesa tremenda se cumplió en ese momento. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba tan seguro que estaban experimentando el cumplimiento de esta promesa. Y usted sabe que esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo es tan amplia que llegó hasta nosotros. Aún sobre nosotros, toda carne, se derramará el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! Y luego el apóstol Pedro se para y predica y explica a la gente que el motivo por el cual el Espíritu Santo había venido era porque Cristo había resucitado de los muertos. Este capítulo 12 nos enseña tres cosas. Primero, el descenso del Espíritu Santo, por primera vez. Segundo, el nacimiento de la iglesia. Y tercero, la resurrección de Jesucristo. Esto fue lo que predicó el apóstol Pedro. Y de manera que los que escuchaban estaban atónitos. Y Pedro dijo: varones, y oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El versículo 24 dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Él, el Señor, se levantó de los muertos, venció la tumba, venció la muerte y resucitó al tercer día, y vive y vivirá para siempre. Gloria a su nombre. Dice que el profeta David, el rey David, siendo profeta, dice que sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y dice que lo vio el profeta David. Era un profeta, era un rey muy conocido, muy famoso, y dice que lo vio por anticipado. Viéndolo, dice, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería o vio corrupción. A este Jesús, a este Jesús resucitó Dios de entre los muertos. Gloria a su nombre. A este Jesús, no a otro, sino al mismo que había muerto en la cruz y derramó su sangre preciosa. A ese el Señor lo levantó, dice, y exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oír. Gloria a su nombre. Y luego culmina Pedro este mensaje tan glorioso y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a su nombre. Qué mensaje contundente. Y ahora vemos el tremendo resultado de esa predicación llena del Espíritu Santo. Como siempre, cuando se predica el mensaje del Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, es imposible que no haya resultados. Siempre hay resultados favorables. Dice que la gente, al oír el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos tocados en nuestro corazón por este mensaje de la resurrección de Jesucristo. ¿A dónde iremos? Entonces el apóstol Pedro les responde: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Qué tremendo! Y después dice con muchas otras palabras, le hablaba del Señor. Aquí hay un mensaje tremendo. Cuando la gente dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces viene el mensaje. Arrepiéntase, cambien de pensamiento, den media vuelta y den la cara o el frente a Jesucristo, y dice, porque para vosotros es la promesa. Deben arrepentirse y bautizarse en las aguas, y luego viene el don del Espíritu Santo y llena el corazón del ser humano, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuanto nuestro Dios llamare. Esta promesa tremenda todavía tiene cumplimiento hoy, y es para vosotros, es para cada uno de aquellos que se han arrepentido, se han bautizado en las aguas. Ahora viene el bautismo del Espíritu Santo llenando los corazones, y allí el apóstol Pedro sigue y dice con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué cosecha maravillosa! Y valga la redundancia, Pentecostés significa la fiesta de la cosecha. Aquí están los discípulos levantando la gavilla, levantando la cosecha, el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, debes bautizarte en las aguas. Así como Cristo fue bautizado y nos dejó un ejemplo de humildad y de obediencia, así también ustedes deben ser bautizados en las aguas. Hace muchos años, allá en la provincia de Córdoba, en el río Cuarto, ahí ese río hermoso, fui bautizado siendo un niño, un adolescente. Ahí fui bautizado en las aguas, y qué dicha, qué gozo, qué alegría tan grande poder seguir a Cristo en los pasos que Él ha dejado señalado. Y luego dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá nace la iglesia, pastoreada por los 11 apóstoles y los 12. Los 12 apóstoles pastoreando, Pedro como líder, pastoreando la iglesia en Jerusalén. Comenzaba y dice que se mantenían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Qué hermoso es poder continuar reuniéndonos. Ahora el Señor creo que está obrando tremendamente, ya cada vez podemos reunirnos más, y hay en nuestra iglesia, hay 7 oportunidades cada domingo, 7 cultos, donde los hermanos se reúnen para perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan. Justamente mañana hay Santa Cena del Señor, y perseverar en las oraciones. Qué privilegio tan grande pertenecer a la iglesia, pertenecer al reino de Dios, una iglesia que está fundada por Jesucristo mismo. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, dijo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí comienza la vida de los primeros cristianos. Y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios hace muchos milagros cuando obedecemos, cuando damos los pasos ciertos. El Señor se complace en obrar milagros, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, haciendo obras maravillosas.
Todavía hoy Cristo vive y el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para seguir obrando estos milagros. Bendice que la gente traían sus ofrendas, vendían sus heredades. Había tanto entusiasmo, tanto amor, tanto cariño, que de repente estaban todos juntos, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué maravilloso, hermano! No hay problema. Venga lo que venga, hemos pasado una prueba difícil y posiblemente tengamos pruebas económicas bastante difíciles, pero tenemos la iglesia, tenemos la comunidad creada por Cristo, donde podemos ayudarnos unos a otros, a poder dar un plato de comida al necesitado. Y ahí estaban, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Maravilloso resultado de un pueblo dispuesto a obedecer al Señor. Así también hoy, cuando obedecemos al Señor, somos fieles a Dios, perseveramos en la doctrina apostólica, perseveramos en la oración, perseveramos en la comunión unos con otros, perseveramos en los días de Santa Cena partiendo el pan. También puede suceder estos milagros que menciona las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga en esta tarde. Recibe esta palabra y fíjese en la Biblia, porque le voy a dar algunos versículos para que usted pueda leer en su casa tranquilamente. Gloria a su nombre. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición tan grande! Gloria a Dios. La Biblia enseña, queridos hermanos, acerca de la resurrección de Cristo. Usted puede leer el capítulo 2 del que hemos mencionado, de Hechos, versículo 29 al 36. Acerca de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, verso 29 al 36. Y también acerca del descenso del Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido. Lea Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18. Y también el versículo 26. San Juan 14, versículo 16 al 18 y el versículo 26. Lea también el capítulo 15 de Juan, versículo 26. Capítulo 15 de Juan, versículo 26 y capítulo 16 de Juan, del apóstol Juan, versículo 7 al 15. San Juan 16, versículo 7 al 15. No se olvide que el Espíritu Santo es una persona divina, enviada del cielo para que esté con nosotros y en nosotros. Dele la bienvenida al Espíritu Santo. Recíbalo en su corazón y Él traerá paz, traerá gozo y salvación eterna a su vida, a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y mañana, Dios mediante, a las 18 horas tendremos un mensaje al corazón, otra grabación para enviar el mensaje del Evangelio. Un abrazo cariñoso para todos. Amén y amén.